13 al 16. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Identifiquemos estas tres cosas que le dije que íbamos a mirar a través del texto. La primera es que el Señor Jesús hace mención en estas dos metáforas de dos comunidades o dos grupos diferentes. El Señor Jesús hace mención en estas dos metáforas de dos comunidades o dos grupos diferentes. En la primera metáfora se refiere al primer grupo como vosotros, si usted lee bien, versículo 3. En la primera metáfora se refiere al primer grupo como vosotros, identificando a quiénes, a sus seguidores, puesto que el sermón iba dirigido o estaba siendo dirigido a sus discípulos. Y a este grupo o comunidad le llama la sal de la tierra. Ya tenemos el primer grupo en la primera metáfora. En cuanto al otro grupo de la primera metáfora, lo identifica como la ¿qué? Como la tierra. Y es que aquí esta palabra refiere al globo terráqueo. Alguien dirá, solo a lo físico. No, refiere a todos sus habitantes. La palabra tierra aquí refiere al globo terráqueo y sus habitantes. Pero lo interesante es que, aunque sus seguidores sean parte viviente de esta tierra, no hacen parte de la comunidad o de la ciudadanía de esta tierra. Bien lo dijo el Señor, o bien lo dice su santa palabra. Nuestra ciudadanía es ¿qué? Entonces, aunque los creyentes, aunque los que son seguidores, y el Señor hace referencia a ellos como la sal de la tierra, ¿cierto? Aunque ellos hacen parte viviente de esta tierra, no hacen parte de la comunidad o ciudadanía de esta tierra. Ya tenemos identificados los dos grupos o comunidades en la primera metáfora. En la segunda metáfora, después del versículo 14, se refiere al primer grupo como ¿a quién? Como al primero, como a vosotros también, ¿cierto? Identificando otra vez a sus seguidores y o discípulos. Pero ¿cómo los identifica? Como la luz del mundo. Y en cuanto al otro grupo, en la segunda metáfora, lo identifica como el mundo, haciendo referencia a los hombres que viven y se aferran a este mundo en cuanto a sus convicciones y costumbres. Ahora es bueno hacer mención de esto, puesto que hoy, ¿por qué hacemos mención o por qué hago mención de esto? Pareciera que es fácil y notorio verlo, pero ¿por qué es bueno identificarlo y por qué hago mención de esto? Hoy muchos quieren defender la idea de que todos son hijos de Dios. Hoy muchos quieren defender la idea de que todos son hijos de Dios, pero usted y yo, mi amada iglesia, a través de la Santa Escritura, sabemos que esto no es así. Hoy muchos quieren defender la idea de que todos los que están en este mundo o en esta tierra, en este globo terráqueo, hoy muchos quieren defender la idea de que son parte del pueblo de Dios. Pero usted y yo, a través de las Santas Escrituras, sabemos que esto no es así. Hoy muchos
quieren defender la idea y además aseveran indiscriminadamente que Cristo murió por todos los que habitan en esta tierra y por todos los que habitan en este mundo. Hoy muchos aseveran esto, pero usted y yo sabemos por las Sagradas Escrituras que esto no es así. Esto es lo primero de 3 puntos que el texto nos deja ver. Este es el primero. El segundo es, cuando observamos más de cerca estas metáforas, encontramos que en cada uno de los casos, el Señor comienza haciendo una afirmación. El Señor, en cada uno de los casos, de las 2 metáforas, el Señor comienza haciendo una afirmación, afirmando algo. Versículo 13 dice, vosotros sois la sal, está afirmando algo. Y el versículo 14 dice, vosotros sois la luz, está ¿qué? Afirmando algo, ¿cierto? Esto nos ayuda a identificar con más severidad los 2 grupos o las 2 comunidades que acabamos de ver en el primer punto, ¿cierto? Puesto que ni el mundo ni la tierra son ninguno de estos 2 elementos. Más bien, estos que pertenecen a estos grupos, que son uno mismo, tanto la tierra como el mundo, necesitan de la sal y de la luz porque están desabridos en su sabor, y están en tinieblas u oscuridad en su condición. Este grupo o estos 2 grupos que son uno solo necesitan de la sal y de la luz. Ahora, el Señor Jesús hace esta afirmación dejando entrever que los que le siguen ahora tienen otra naturaleza diferente a los que habitan en el mundo o en la tierra, que son un mismo grupo. Él hace esta afirmación dejando ver que los que le siguen tienen otra naturaleza. Sus caracteres fueron transformados y ahora su accionar o práctica en la vida debe ser diferente a la que venían practicando cuando pertenecían al mundo, a la tierra o vivían en tinieblas. Entonces vemos el segundo, que el Señor Jesús hace una afirmación. Y el tercero, que nos deja ver el texto, es que posterior a la afirmación, el Señor Jesús, si usted vuelve a tomar su texto y si lo nota bien, dice que deja una condición o una responsabilidad. Hay una afirmación, pero también deja una condición o una responsabilidad para lo que Él está afirmando. Quiero decirle algo. Es como si el Señor estuviera diciendo, ustedes son algo, pero ahora tienen que ¿qué? Demostrarlo. Ustedes son algo, pero ahora tienen que demostrarlo. Es como si una persona adquiriera conocimiento y a través de la Escritura ve que es llamado a honrar a Dios y a obedecerle, a amar a su esposa, a someterse a su marido, a criar a sus hijos en amonestación y disciplina del Señor, a sujetarse a toda autoridad y muchas cosas más que ordena la Escritura. Es como si una persona ya tuviera ese conocimiento, ¿cierto? Estamos afirmando algo, pero en la responsabilidad y condición que tiene sobre ese llamado, esta persona no aplica no aplica y no practica debidamente lo que el Señor le está ordenando. ¿Sí me hago entender lo que el Señor está queriendo decir acá? Hay una afirmación, afirma que son la sal y que son la luz. Pero ahora hay una condición o una responsabilidad, y lo que el Señor quiere decir a estos seguidores, a estos cristianos, a sus discípulos, ahora a la iglesia, es que hay una nueva naturaleza. Y que esa nueva naturaleza, la iglesia, es sal y luz. Pero ahora demuéstrenlo, ahora vívanlo. Entonces, la responsabilidad o la condición
debe vivirse en la vida de una persona que ha sido transformada en su carácter por el Señor Jesús. Mis hermanos, el Señor Jesús está diciendo que los que son sal deben retener su sabor y los que son luz deben brillar más y no deben esconderse. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Sí nota la condición? ¿Sí nota la responsabilidad? Son sal y luz. Pero yo le hago una pregunta a mis queridas amas y mis queridos amos de casa, los que también entran en la cocina. Si usted tiene la sal ahí y no la usa, ¿para qué sirve? Lo mismo, si usted tiene el switch de la luz en medio de la oscuridad para que ilumine su casa y no lo prende, entonces ¿para qué sirve la luz que tiene en su casa? ¿Me entiende el ejemplo? Sí me entiende el ejemplo. El Señor Jesús está afirmando que su pueblo es sal y luz. Pero a esa afirmación está colocando una condición y una responsabilidad. Y es que cada uno de nosotros, que somos parte de la iglesia o de su pueblo, tenemos la responsabilidad de preservar, de sazonar y de iluminar. Por lo tanto, el cristiano es los dos elementos. Aquí no se vale que se piense, bueno, entonces yo soy sal, pero luz no soy. No. La metáfora las dos metáforas, y el Señor Jesús no está hablando de eso. El cristiano no puede ser uno de los dos. El cristiano es los dos elementos. Es los dos elementos, porque ahorita cuando hicimos diferenciación de los grupos, note que el primer grupo en las dos metáforas, el Señor Jesús, ¿a quién le estaba hablando? A vosotros, a sus seguidores. El cristiano no puede ser ninguno de los dos elementos. Es los dos elementos. Es los dos elementos. Por lo tanto, así como el cristiano sazona, así también alumbra. Y a medida que sazona, brilla más. Brilla más. Es bueno que podamos ver estos puntos específicos en el texto, ya que nosotros como creyentes debemos entender que al ser llamados hijos de Dios, nuestro carácter ya no es el mismo. Nuestro carácter no es el mismo. Ahora vivimos bajo virtudes que no se encuentran en una persona que tiene una naturaleza pecaminosa en su práctica. Nosotros ya no somos lo mismo. Ahora tenemos una naturaleza diferente a las personas, a la comunidad o al grupo que está en el mundo o los que habitan en el globo terráqueo, haciendo referencia a los que viven en el mundo. Nuestro carácter es diferente, ya no es de una naturaleza pecaminosa práctica, sino que nuestra vida en Cristo nos hace tener un carácter más dócil en cuanto al pecado. ¿Por qué? Porque es pobre de espíritu y llora por su pecado. Ahora, en nuestra vida, en Cristo, nuestro carácter también ahora es más manso y misericordioso. Y anhela que la justicia de Dios a través de Cristo se vea reflejada en todo. Ese es, o eso debe reflejar nuestro carácter. Además de eso, buscamos la paz, somos pacificadores y tratamos o debemos buscar estar en paz con todos los hombres, como lo ordena la palabra. Además de eso, nuestro carácter, nuestra naturaleza, se ve reflejada en que somos ahora limpios de corazón. Pero aquí viene algo interesante. Limpios de corazón, aún a sabiendas que somos perseguidos por tener una limpieza en nuestros actos. Y creo que esto ya lo hablamos, pero vale la pena recordar un ejemplo. ¿A quién
no lo han perseguido, señalado, juzgado por ser íntegro y honesto en sus actos. El mundo hace eso. Pero mi querido hermano y amigo, aquí entramos a algo que le ha costado a la iglesia y al creyente durante muchos años. Es bueno decirlo y da tristeza. Y es que a la hora de poner en práctica lo que esto que acabamos de nombrar, que es parte de nuestro carácter en Cristo, a la hora de poner en práctica, el cristiano no obra como se le ha ordenado, lastimosamente. Bien lo dijo el mismo Señor Jesús más adelante en este mismo sermón, que pronto lo miraremos. En el versículo 21 del capítulo 7 en Mateo, bien lo dijo el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es que además de que en ese tiempo habían hombres religiosos en su conocimiento, durante los siglos la iglesia ha sufrido el mismo mal, y eso debemos reconocerlo. Personas que afirman ser creyentes, personas que afirman ser seguidoras de Cristo, pero con sus actos niegan al Señor, pero con sus obras niegan al Señor. Porque no ponen en práctica el carácter de las obras que debe reflejar a Cristo. Lastimosamente hemos visto durante siglos personas que han manchado el nombre de la iglesia y el de Cristo. Hombres autoproclamados que han robado, maltratado, abusado de la iglesia de Cristo. Iglesias que dicen tener mucho conocimiento y se creen dueñas de la verdad absoluta, pero en sus testimonios familiares no muestran la sal y la luz a la que fueron llamados a ser. Sus testimonios laborales y sociales no sazonan, ni alumbran, ni se sienten en confianza, porque encuentran en sus vidas el mismo sabor y la misma visión en medio de lo desabrido y de la oscuridad del mundo. Eso es lo que ha pasado durante años, lastimosamente. Iglesias, personas, hombres que se autoproclaman diciendo que son hijos de Dios, pero con sus hechos niegan al Señor. Quiero decirle algo para que me entienda que lo que estoy diciendo no es un llamado a la perfección, jamás, jamás es un llamado a la perfección. Lo que quiero decirle, personalmente, sé que luchar contra este cuerpo de muerte cuesta. Sé, mi querido hermano, no sé si usted lo ha vivido, espero que sí, luchar contra este cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo, cuesta. Y requiere mucho esfuerzo. Y ese esfuerzo no es en nuestras fuerzas, porque nos agotamos de inmediato. Ese esfuerzo, esa lucha es con las fuerzas de nuestro Señor, porque benditos somos al saber que se nos ha dado el privilegio de tener las fuerzas del Señor. Benditos. ¿Por qué digo esto? Porque, mi querido hermano, aunque en el mundo hayan personas que persigan a la iglesia de Cristo, porque muchos han hecho notar este carácter y en sus prácticas vivan una vida íntegra como el Señor los ha ordenado, les ha llamado, aunque muchos vivan, siempre se van a sentir tentados, siempre van a tener una lucha. Y sabemos que esa lucha no es fácil y en nuestras fuerzas no podemos, pero en las fuerzas del Señor, como lo dice Pablo a los a los Efesios, sí podemos. Mi querida iglesia, procuremos por hacer el bien
Y hacerlo es oír lo que el Señor habla a nuestros oídos. Y es que la iglesia fue llamada, fue confirmada a ser sal y luz. No hay opción, no hay otra opción, perdón. Eso es parte de nuestra nueva naturaleza. No se trata de que en nuestras manos esté la salvación del mundo al ser sal y luz. No se trata, como lo dije hace un momento, de que en nuestras manos o en nuestra mente esté el pensamiento de que podemos salvar el mundo. No se trata de eso. ¿Saben por qué? Porque el mundo ya está predestinado. El mundo ya está en su deterioro. Y no debe haber un pensamiento en nosotros que piense, válgame la redundancia, de que podemos salvar el mundo. No, no se trata de eso. Se trata de ser sal y luz en nuestra forma y manera de vivir, en obediencia a Dios, porque en medio de este mundo desabrido y en oscuridad, óigame bien, aún hay muchos que han sido predestinados para compartir la esperanza de Cristo, y puede ser que alguno de esos muchos o alguno de ellos esté en casa, esté en la familia, esté en el trabajo o esté en los lugares donde Dios permite que la iglesia camine. ¿Sí me hago entender? El mundo se va a acabar. Y nosotros no fuimos llamados a cambiar el mundo, no. Fuimos llamados a sazonar con el sabor del Evangelio. Y fuimos llamados a iluminar con la luz ¿de quién? De Cristo. Porque aún en medio de este mundo hay muchos que están aguardando por el llamado de la esperanza en Cristo. Y puede que esos muchos, como lo dije hace un momento, estén en casa, estén en la familia o estén donde Dios pone a la iglesia. Por eso, mi amada iglesia, como lo dijimos al principio, cada vez más este mundo se está corrompiendo. Y en su proceso de descomposición, el mundo no puede hacer nada por sí mismo, porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es maldad, su naturaleza es pecado, su naturaleza es oscuridad. Esa es la naturaleza del mundo. Pero entonces nos preguntaríamos, como iglesia nos preguntaríamos, entonces ¿por qué el Señor nos ordena a que seamos sal y luz? Bueno, esto nos da un punto de partida para mirar dos puntos generales que tienen que ver con la afirmación que hace el Señor Jesús a la iglesia, a sus seguidores, de ser sal y luz. Y es que esta afirmación tiene una doble función o un doble rol. En su poder bienhechor, como sal, la iglesia obstaculiza el proceso de deterioro. ¿Me hago entender? En su poder bienhechor, en el mundo, la iglesia obstaculiza el proceso de descomposición. Hace un momento dijimos que la sal tenía dos funciones, ¿recuerdan? Y ahorita vamos a volverlo a ver. Sazonar y, cuando se preserva, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está deteniendo el proceso ¿de qué? De descomposición. Y eso es lo que hace la iglesia en el mundo y en la tierra. Detiene el proceso, no cambia, sino detiene el proceso de descomposición en algunos que están esperando el llamado de Cristo a través del Evangelio. Y en la doble función o rol, en el poder bienhechor, además de ser sal y además de retener el proceso de descomposición, como luz
disipa las tinieblas. Como luz disipa las tinieblas. Y es que como luz, cuando la iglesia alumbra, hace que los que vivan en tinieblas tengan una visión más corta de ellas, porque la luz llega a sus vidas. Eso es lo que hace la iglesia al ser sal y ser luz. Miremos un primer punto general que tiene que ver la iglesia como sal en su poder bienhechor. Ya aclaramos un poco el texto, o lo que nos dice el texto, ya lo aclaramos, 3 puntos, ¿cierto? En este punto, de la iglesia como sal en su poder bienhechor, quisiera recordar algo que quizás hemos escuchado y que acabamos de decir, y que aún algo que hemos visto o algo que hemos vivido en cuanto al funcionamiento de la sal, y que lo vamos a soportar con las Santas Escrituras rápidamente. Y es que la sal, como lo mencionamos hace un momento, sazona y preserva, ¿cierto? En la Escritura vemos referencias de esto. Job 6:6 dice lo siguiente: ¿se comerá lo desabrido sin sal? Se pregunta. ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Note lo que dice la Escritura. O sea, ¿es necesaria la sal para qué? Para sazonar. Y es que además de que la sal es usada como un elemento para dar sabor a la comida, también es usada para preservar los alimentos. Números 18-19, vamos a leer algo interesante. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿A quién le estaba hablando el Señor ahí? A los sacerdotes, ¿cierto? Es interesante porque aquí este pacto de sal simbolizaba una permanencia. Este pacto de sal simbolizaba una permanencia y una firmeza de lo acordado. Recuerde que el pueblo llevaba alimentos, los presentaba delante del Señor, se los daba ¿a quién? Al sacerdote, y el sacerdote quedaba con las ofrendas, ¿cierto?, elevadas de las cosas santas, que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová. ¿Para qué? Para sus hijos, para el sostenimiento de él, sus hijos, para sus hijas, ¿cierto? Y a esto se le llamaba un pacto de sal perpetuo, y se le llamaba así porque simbolizaba un pacto de permanencia y un pacto de firmeza. Quiero decirle algo, así también debe simbolizar el llamado a ser sal. ¿Por qué? Porque un pacto a través de Cristo debe simbolizar perpetuidad y firmeza. El que está en Cristo, como el pacto de sal, como la preservación, simboliza que debe estar perpetuamente con Él y debe ser firme. Aclarando, lo que nos muestra la Escritura sobre las funciones básicas o principales de la sal, quisiera comentarle algo que es fundamental en la sal como elemento. Y es que si la sal se llena de impurezas, esta que se contamina, ¿cierto? Si la sal se llena de impurezas, esta se contamina. Por lo tanto, entonces la sal se vuelve ¿qué? ¿Útil o inútil? ¿Sigue siendo útil o se vuelve inútil? Inútil. La sal se vuelve inútil. Es más, hasta puede ser peligroso. Por lo tanto, así puede ser la vida del cristiano, al contaminarse cuando se acomoda social y culturalmente con las modas de los no creyentes. Llegan a contaminarse con las impurezas del mundo y pueden llegar a perder su influencia. Es más, pueden llegar a ser peligrosos. Así puede ser en la vida del cristiano. El poder bienhechor de un cristiano como sal es sazonar y preservar a los habitantes de esta tierra. Pero como lo mencionamos hace un momento, cada día la tierra está en decadencia y ella por sí misma no puede remediar lo que va a suceder. Por lo tanto, el acto del creyente de preservar es indispensable que se observe
al saber que el mundo está en un proceso de descomposición y como tal el poder bienhechor del creyente al ser sal es que lo que está haciendo es interrumpiendo su proceso, como lo dije hace un momento, interrumpiendo su proceso de descomposición en los habitantes de esta tierra. Un creyente en la condición, en la responsabilidad de sazonar, presenta a Cristo. La iglesia en la condición, en la responsabilidad de sazonar, ¿qué es lo primero que hace? ¿Presenta a quién? ¿Sus obras? Presenta a Cristo. Presenta a Cristo. Quien es ahora el que simboliza, quien es ahora el que simboliza ese pacto perpetuo. Recuerda el pacto de sal en Números que simbolizaba firmeza y perpetuidad. Ahora en Cristo somos la sal del mundo, identificándonos con Él perpetuamente en su pacto. Y nuestro deber de sazonar, es que estamos presentando su pacto eterno para que en el proceso de preservar interrumpamos, obstaculicemos el proceso de descomposición en la vida de aquellos que han sido predestinados y que están viviendo en medio de costumbres de los no creyentes. Ese poder bienhechor de la iglesia, al ser sal, es la responsabilidad en que debemos presentar a Cristo. Porque aún allá en la tierra, allá en el mundo, aún hay muchos que han sido predestinados para ser hijos de Dios, pero que el Evangelio no ha llegado a sus oídos, o quizás sí, pero no ha sido en el tiempo del Señor. Pero la iglesia debe sazonar esas vidas, primero presentando a Cristo. Presentemos a Cristo, iglesia, hable de Cristo, hable del Señor. Y vuelvo y reitero lo que dije hace un momento, quizá en su casa, quizá en mi casa, quizá en su familia, quizá en mi familia, hay algunos de esos predestinados que todavía no han sido sazonados. Estamos aplicando la responsabilidad y la condición a la afirmación que el Señor ha hecho sobre nosotros como iglesia. Estamos sazonando nuestras familias, nuestros hogares, estamos sazonando los lugares a donde el Señor nos pone. Ese es el poder bienhechor de ser sal, de que la iglesia sea sal en medio de esta tierra. Como segundo y último punto, vamos a ver la iglesia como luz en su poder bienhechor. La iglesia como luz en su poder bienhechor. Cuando el Señor Jesús continúa con la metáfora ahora de la luz, está afirmando que el creyente es luz ahora en su nueva naturaleza. Eso es lo que está afirmando. Ya lo vimos. El creyente es luz ahora en su nueva naturaleza. Pero quiero aclarar algo. Es luz no porque brille por sí mismo. No. El creyente es luz no porque brille por sí mismo, jamás. El creyente es luz es porque la luz de Cristo brilla ahora ¿en dónde? En su vida. Ninguno de nosotros, o ninguno de los que estamos aquí, o ninguno de los que somos o son creyentes, brillamos por sí mismos, ninguno. Brillamos es porque la luz de Cristo está sobre nuestras vidas. Porque Cristo es la luz que alumbra la vida de los hombres. La Escritura es clara cuando el mismo Señor Jesús
Dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La escritura es clara cuando el mismo apóstol Juan, en la introducción o en las primeras palabras de su evangelio, dice, en él estaba la vida, en Juan 1:4, y la vida era la luz de los hombres. Mi querido hermano, ese es el privilegio que Dios ha dado a través de su Hijo amado Jesucristo, quien es la luz del mundo, para que sus seguidores no solo tengan luz, sino que también ellos que alumbren la luz de Cristo. Si miramos bien el texto, encontramos dos puntos importantes con referencia al poder bienhechor del creyente como luz. Y es que un creyente es luz. Un creyente si es luz, debe alumbrar, mas no se debe esconder. Un creyente si es luz, debe alumbrar, mas no se debe esconder. Pudiésemos decir que cuando Jesús habla sobre una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, es porque así es el resplandor de una ciudad cuando está ubicada en lo más alto de un monte. La luz de esta ciudad brilla cuando llega la oscuridad. Y esta ciudad se vuelve un faro de dirección para muchos. Su localización hace que no se pueda esconder y que sea esta ciudad, un punto de referencia para los que le rodean al ver o al mirar su luz. A eso hace referencia el Señor Jesús cuando habla de la luz en el creyente. Así era la ciudad de Jerusalén. Así era la ciudad de Jerusalén. Una ciudad a la que se le llamaba la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, se le llamaba Sión, se le llamaba la ciudad santa, y que era un faro de luz para el pueblo de Israel y para muchos extranjeros que la rodeaban. Pero quiero decirle algo, mi querido hermano. Ahora, siendo la luz todo aquel que Dios ha llamado por medio de Cristo y que su luz alumbra en su vida, siendo la luz todo aquel, ¿debe vivir en Jerusalén? ¿Usted qué piensa? ¿No? Ahora ese que es luz, que ha sido llamado, que el Señor afirma que es luz, que es seguidor, hace parte del pueblo de Dios. Y esto no es porque sea judío, sino que ahora hace parte de ese pueblo al que se le conoce como ¿qué? Como iglesia. Como iglesia. Al que se le conoce como ¿qué? Como nación santa. Al que se le conoce como ¿qué? Como pueblo adquirido por Dios. Es por eso que ahora un seguidor hace parte de la iglesia y no debe llevar su cristiandad escondida, sino que ahora es como un candelero que alumbra a todos los de su casa y a todos los que le rodean, y su vida no mantiene al margen o en la clandestinidad, sino que su vida es visible y está en lugares donde sobresale por lo que él es ahora en Cristo. El poder bienhechor de un creyente es alumbrar, mas no esconderse. Y es alumbrar con su manera de vivir. Y esto me lleva a este punto número 2 dentro de este punto principal. Y es que un creyente, si es luz, muestra su manera de brillar con su forma de vivir. Un creyente, si es luz, muestra su manera de brillar con su forma de vivir. En el versículo 16 de Mateo 5, del texto que estamos mirando, Mateo nos relata las palabras de Cristo a sus seguidores
donde Él le manifiesta que la luz que ellos habían recibido de Dios debe verse reflejada en su manera de vivir, en sus obras. Y podríamos preguntarnos, ¿a qué obras se está refiriendo el Señor? Bueno, es claro que la luz que ha iluminado el corazón del que andaba en tinieblas es Cristo, ya lo vimos. Él es el Verbo, es la palabra. Por lo tanto, la primera obra con la que iluminamos la vida de los que están en el mundo es con el Evangelio. Con el Evangelio, el mismo Evangelio que ha iluminado los corazones que andaban en oscuridad. Siendo así, el creyente, la iglesia, debe iluminar la vida de los que están en el mundo con el poder bienhechor de llevar el mensaje de salvación, porque la palabra es, como lo dice el Salmo 19:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es que el Evangelio es la luz que disipa la oscuridad. Cuando llevamos luz a través del Evangelio, estamos obstaculizando el avance de las tinieblas en la vida de los corazones que han sido predestinados. Aunque sabemos que el mundo está en descomposición, la buena obra de llevar la luz a través del Evangelio hace que la oscuridad no sea densa, sino que se disipe en muchos que está esperando que se les alumbre la luz. Ahora, esta obra poderosa debe ir acompañada de una vida ejemplar en buenas obras. Eso es lo que está diciendo el Señor a sus discípulos. La primera y buena obra es llevar el Evangelio, el mismo que ha iluminado nuestras vidas. Pero también debe ir acompañada de obras que testifiquen de que Cristo está en nosotros. Pablo dice a los Efesios en la carta, capítulo 5, versículo 8 y 9, porque en otro tiempo erais tinieblas, haciendo referencia ¿a quién? A los santos de la iglesia de Éfeso. Pero miren lo que le dice el apóstol Pablo, más ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo anda un hijo de luz? ¿Cómo anda uno que el Señor está afirmando diciendo que ahora es luz? ¿Cómo anda? Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y en verdad. ¿Acaso esto no tiene que ver con lo que veíamos en la bienaventuranza? Mi amada iglesia, es condición o responsabilidad del creyente que ahora es luz, andar como un hijo de luz. El Señor Jesús no solo afirmó que el creyente era luz, sino también le dio una responsabilidad, una condición para que esa afirmación se viera en medio del mundo. Y es que debe llevar una vida de buenas obras que muestre la luz. Una vida que testifique que la luz que comparte también es vital y que también es consecuente con su vida. Muchos dicen ser luz o muchos dicen conocer la luz a Cristo, pero sus actos muestran lo contrario. Su carácter muestra lo contrario. Su manera de vivir es como la que vive el mundo. Eso no es ser luz. Muchos hablan a otras personas de Cristo. Muchos hablan a otras personas de venir a la iglesia. Pero su vida no es consecuente con la luz que está llevando a otros. Porque viven en oscuridad, mas no viven en la luz la cual alumbró sus vidas. Es algo que es real, es algo que sigue pasando en la iglesia, es algo que ha lastimado tanto el nombre de Cristo y de la iglesia que muchos hoy afuera dicen, ¿para qué ir a donde los cristianos si allá roban a la gente? ¿Para qué ir a donde los cristianos si son más peleones y si son más
deshonestos que otros. ¿Para qué ir donde los cristianos si en el trabajo son perezosos? Muchos afuera hablan eso del pueblo de Dios, lastimosamente. Y si yo predico del Cristo que ha iluminado mi vida debe ser consecuente con la luz de Cristo. Debo testificar. ¿Para qué ir donde los cristianos si somos incumplidos? Si somos malapagas. Eso es lo que dice el mundo. Y las iglesias, hay dos. Espero me entienda el comentario. Las iglesias donde predican el mensaje que el mundo quiere oír están así. Porque sus obras muestran lo que el mundo es: suerte, dinero, fama, éxito, la gloria para el hombre, mas no para Dios. Eso. Pero las iglesias donde el Señor en su misericordia, permite que se exponga su palabra. ¿Para qué vamos allá si no hacen sino regañarnos? Mi amada iglesia, no podemos pretender pensar que somos la luz del mundo y nuestros comportamientos no reflejan la bondad, la justicia y la verdad. ¿No la reflejan en dónde? En nuestra iglesia, en nuestra casa y en la sociedad. Lastimosamente muchos dicen ser creyentes y sus obras infructuosas de las tinieblas gobiernan sus vidas. Mis hermanos, vivamos el evangelio con el que fuimos llamados. Vivamos el evangelio que enseñamos, que hablamos, que predicamos. Mi amada iglesia, vivamos como hijos de luz en medio de un mundo de oscuridad, donde nuestra vida ejemplar hará que la oscuridad se disipe en la vida de muchos. Y esto quiero dejarlo para cerrar el sermón. Es solo a través de Cristo que podemos ser verdaderos creyentes que sazonen, que preserven y que alumbren la vida de muchos. Es solo a través de Cristo que podemos poner por obra el poder bienhechor en el mundo, porque ahora somos parte de su iglesia. Somos parte de la nueva Jerusalén. Somos parte no del Israel étnico, sino del Israel celestial. Es solo a través de Cristo que los corazones que viven y están en tinieblas sean alumbrados y puedan entrar a ese pacto eterno simbolizado con la sal, que significa que será firme y perpetuo y que será preservado para siempre. Es solo a través de Cristo. Sin Cristo no somos luz, sin Cristo no tenemos sazón, sin Cristo no podemos obstaculizar el proceso de deterioro de la sociedad. Sin Cristo no podemos hacer nada. Es solo a través de Cristo. El Señor nos ayude. Vamos a orar.